The Amazing Spider-Man 2, la película de 2014 dirigida por Mark Webb, como le gusta decir a mi amigo Guille, Marcos Telaraña. La secuela de la película de Andrew Garfield. Hoy en Pelis con Amigos te traigo una reseña añeja, una reseña de un clásico, bueno, un clásico, una película que apenas tiene 10 años al momento de grabar esto, pero la reseña de este ciclo de películas de Marvel que, bueno, al momento de ver esto, pues al momento de grabar esto es una especie de recorrido hacia Vengadores Doomsday. Si lo ves más adelante o lo ves después, pues es la reseña corta de esta película. En los próximos días, al momento de grabar esto, pues sacaremos un podcast largo, pero esta es la reseña para que así, en poco rato, sepas si es una película que después de tanto tiempo merece la pena ver, si es una versión quizás infravalorada, algo olvidada del trepamuros, porque es verdad que Andrew Garfield, el problema que tuvo su versión es que, claro, salió muy pronto con respecto a la trilogía de Sam Raimi, por el tema de no perder los derechos por parte de Sony. Y luego el problema de verdad definitivo, porque si lo haces muy bien, tu nueva versión puede opacar las anteriores, como ha pasado ahora con el Superman de James Gunn frente al de Zack Snyder. Es que, bueno, pues básicamente luego llegó Tom Holland, el UCM, y esta versión quedó olvidadísima. Por cierto, si te llama la atención este formato, yo tan directo, tan hacia la cámara, debes saber que, bueno, en este canal, Pelis con Amigos, tenemos una actividad muy por encima de lo habitual. Básicamente, todos estos vídeos son videoblogs, sin cortes, desnudo ante la cámara, por algún perrito participando en la reseña, no autorizado, pero oye, es un formato real y auténtico en el que yo te hablo con sinceridad. Si me trabo tal y cual, pues oye, me trabo y tal y cual, pero yo la opinión te la doy tal como es, tal como la siento. Otra cosa importante, son vídeos pensados para que tú los pongas de fondo mientras haces cualquier otra cosa. Las tareas del hogar, desayunas, comes, cenas, vas a trabajar, vas a estudiar. Te puedo acompañar en cualquier lado, en cualquier rincón, simplemente con los auriculares si estás fuera de casa o de fondo si estás en la casa haciendo cualquier tarea cotidiana. Y sin más que añadir, bueno, sin más que añadir, es que soy listo, que sepas que es que este mismo formato lo tengo en un reto anual en el que todos los días comparto alguna noticia de cine y televisión, de Marvel, DC, superhéroes, ciencia ficción, fantasía. Así que si cualquiera de estas cosas que te he dicho va contigo, este querido amigo, querida amiga, es tu canal. Y ya sin más que añadir, vamos con la reseña. Primero te voy a decir cómo es la película sin destriparla, sin contar spoilers. A mí me gusta hablar en inglés cuando hablo en inglés y en castellano cuando hablo en castellano. Con lo cual, eh, si digo lo de destripar es como os he dicho siempre en castellano. Pero bueno, si no me pillas, si no me sigues, que vamos, la primera parte no va a tener spoilers. Y luego ya comentaré las escenas más memorables, los datos más curiosos, alguna curiosidad de la producción. Y concluiré con una pequeña reflexión y por supuesto una invitación al podcast largo. Reseña de Amazing Spider-Man 2 sin destripar la trama. Es muy distinto ver esta película a día de hoy que verla en su momento, porque en su momento algo que hizo mucho daño a la peli fue la publicidad. La publicidad vendió una cosa, vendió un mega evento en el que Spider-Man se iba a enfrentar a muchísimos enemigos y luego la película, aunque puede ser un poquito revelador, pues no cumple esa promesa. Si tú hoy en día la ves sin tener ese factor en cuenta, bueno, la experiencia es otra. ¿Qué pasa? Que es una película que te va a entrar mucho mejor si eres amante del género del romance, porque eso tiene un peso tremendo en la peli. Y si lo superheroico es una cosa que no te convence tanto, bueno, pues las escenas de acción te convencerán, te entretendrán, te parecerán espectaculares, pero a ti lo que te interesará será la trama romántica. Fuera de eso es una película que el mayor problema que ha tenido siempre es que es muy caótica, tiene más tramas que complejos tiene un hater de internet. Y de hecho, en cuanto empiezas a pensar mínimamente en todo lo que está ocurriendo en la película, muy poquitas cosas se sostienen. El ritmo es irregular. Hay tramas que sinceramente, como retoman personajes que vimos en versiones anteriores como la de Raimi, se adaptan de forma distinta y terminan siendo pálidos reflejos o pálidas sombras de lo que fueron sus contrapartes en la versión de Raimi. Ya te digo, no es por decir que una versión es mejor que la otra, es que sencillamente hay personas que son mucho peores en esta versión que en la anterior. Luego sí que hay cosas que sostienen la película, pero están relacionadas a lo que he dicho. Andrew Garfield es un grandísimo Spider-Man. Peter Parker hace mejorable, pero es un grandísimo Spider-Man. Emma Stone fue una grandísima actriz y de hecho, pues
protagoniza algunos de los momentos más emotivos de esta cinta. Y ellos dos, la verdad es que logran salvar bastante lo que es la película. Ellos y la acción, que hay que decir que la acción en sí misma, olvidando el tema del guión, es bastante mejor que en la película anterior, la de Amazing Spider-Man, y en general está muy bien logradas las escenas. Está la famosa escena en Times Square, que hay una serie de extras que hacen un trabajo ejemplar como extras de acción, o como figurantes más bien. Eh, la música de Hans Zimmer y Yankee Excel, que son los principales compositores de esta película, es soberbia, magnífica. Ahí hay atisbos de lo que podría haber sido una obra maestra. Pero a partir de ahí, la película comete una serie de tropiezos y ni siquiera me estoy metiendo en cómo es como adaptación. Fijaos, ahí hay un perro manifestando lo que opina de cómo es esta película de adaptación. No sé si se oye al perro, a lo mejor solo gracias al micro no se oye, pero hay un perro que se le ha ido la cabeza. Y así soy yo cuando pienso en cómo han adaptado ciertos elementos de la mitología de Spider-Man. Bueno, si continúa, pues considera que es lo que yo pienso y cómo reacciono yo cuando veo ciertas escenas de la película. Y si no se oye, pues nada. Sencillamente, pues esto queda como anécdota y una broma para que entiendas cómo veo yo la peli. Se puede ver, o sea, se puede ver con amigos, se puede ver con una novia o con un novio puede estar muy bien ver esta peli porque tiene ese rollo acaramelado. Si te gusta Spider-Man, es una película que sí que se hace divertida, sí que se hace entretenida, sí que tiene momentos graciosos que adaptan al Spider-Man más humorístico, así que es una película, oye, aceptable. Es una película para verla. Es como un 6, ¿vale? Quizás incluso si soy generoso la puedes ver varias veces porque sí que hay cosas que son memorables. Pero no se le puede poner más, ni se puede decir que esta película haya ido más lejos de ello. Lo cual me lleva a hablarte en la reseña en la que destriparé la trama, en la que soltaré spoilers. Claro, a ver, es que primero tienes que esta peli es heredera, como dijimos en el podcast de la película anterior, del tono este Christopher Nolan, la Christopher Nolanitis de la que hablo en tantos vídeos, de el superhéroe realista, el tono costumbrista, el todo tiene que ser lógico y tener un sentido. Te meten la trama de los padres, que es un rollo porque nunca lleva nada. Es verdad que esta escena tuvo un mogollón de... Es verdad que esta película tuvo un mogollón de escenas eliminadas que luego pues iban a derivar en más cosas. Esta película era la precursora de algo más que iba a venir después, pero que no lo fue porque cágate en la leche. No recaudó los 1.000 millones que esperaba Sony y por eso cancelaron. De hecho, esta película tiene similitudes con una película cercana en su tiempo que es Batman v Superman. Batman v Superman tenía que ser la garantía de un universo cinematográfico, pero tenía que serlo a ojos del estudio a la hora de recaudar 1.000 millones de dólares. Pues como no lo consiguió Batman v Superman, hicieron un volantazo de tono y de rumbo y de todo. Ya hablaremos de DC en el futuro cuando llegue el momento. Pero esta película le pasa un poco lo mismo. Es verdad que la anterior hizo menos que las de Sam Raimi, pero hizo casi como 800 millones. Entonces el estudio dijo, vale, esto aún tiene potencial. Y claro, aquí me tienen una pasta, un presupuesto enormérrimo. O sea, son más de 200 millones, no sé si llegaba a los 300 en su momento. Pero el caso es que metieron una pasta tremenda y esperaban que llegase a los 1.000 millones, o al menos una cifra muy cercana. ¿Y qué pasa? Que su desempeño en taquilla fue anterior al anterior. Hizo más de 700 millones, que es un exitazo. Eso es un exitazo. Pero a Sony no le pareció suficiente. Y esto, más allá de que por supuesto condenó la película, hizo que no se hiciese más de The Amazing, lo que pasa es que forzaron la maquinaria y le pasó lo mismo que a Batman v Superman. Tenían que introducir tramas y elementos del universo de Spider-Man para que Sony tuviese su propio UCM, pero con Spider-Man. Y claro, por eso tienes la trama del Duende Verde, la trama de Electro, la trama de Oscorp, la trama de los padres, el tal. Tienes a Mary Jane en las escenas eliminadas, que eso ya al final no sale en el metraje, pero están ahí, lo puedes buscar en internet. Y claro, tienes una película de unas 2 horas y pico llena de cosas, llena de elementos que se quedan a medias. Más un tono serio y deprimente que es que no le pega al trepamuros ni de broma. Entonces, esos elementos hacen que la película ya no llegue al 10 o no llegue al sobresaliente. Porque las de Sam Raimi, incluso la tercera, al final siempre estaban centradas en una única trama. Y esta también le pasó a la era de Ultron, ya que lo estoy mencionando, de la cual también hemos hablado en el canal. Eh, Hay un error que se han cometido en las películas comerciales en los últimos años a la hora de intentar copiar el universo Marvel y es el hecho de queremos contar un universo
y con tal de contar ese universo prostituimos la película que estamos contando ahora. Y esta película, en vez de centrarse en el conflicto de Spider-Man con Gwen, de que ella se va a ir, de que le está lastrando como superhéroe, y quizás enfrentarse a Electro y la responsabilidad que puede implicar tenerla como pareja y las consecuencias de ello al final, que ya sabemos que adaptan la muerte de Gwen Stacy, la mata el Duende Verde, que hablaremos ya de esa escena, pues pasa lo que pasa, que no se centran en esa historia, que tiene mucho potencial, y tú al final terminas de ver la peli y no te queda muy claro pues de qué trataba la vaina. Errores garrafales que tiene la película más allá de eso. El Spider-Man de Andrew Garfield, mira, Andrew Garfield, el tipo parece majísimo, el tipo me inspira un buen rollo tremendo. Obviamente no le conozco, pero lo que veo de él me inspira un buen rollo tremendo. De hecho, el chico se bajó, bueno, el hombre, porque me dobla la edad prácticamente, el hombre se bajó el sueldo a unos 100.000 dólares, o bueno, a cientos de miles de dólares, cuando lo normal habría sido cobrar 1 millón, que fue lo que cobró Tobey Maguire para hacer la primera, 2 millones. En la primera de Spider-Man, unos 2 millones. Y aquí, ya te digo, lo rebajó como a 500.000, que oye, es una pasta gansa, pero para ser un actor de Hollywood, hoy no sé qué pasa, que la gente está revolucionada en el barrio. El punto, que Andrew Garfield cobró bastante menos de lo que un actor de Hollywood para este tipo de películas podía cobrar con tal de participar en la peli. O sea, Andrew Garfield, majísimo. Todos mis respetos y cariño hacia él. Y él como actor lo hace muy bien. La escena cuando ha muerto Gwen, por ir ya hablando de esa escena, él como actor lo borda. Lo borda, es maravilloso. De verdad, se merece mucho más reconocimiento este actor. Ya te digo, es que el problema es la película, no él, pero él como actor, jopetas, que sigue haciendo cine muchos años porque tiene mucho talento ese hombre. Es muy buen actor. ¿Cuál es el problema? Que su Spider-Man es lo menos heroico que te puedes echar a la cara. Si ya el anterior, que Gonzalo lo explicó muy bien, tenía un toque de malote, que no le pega nada a Peter Parker, aquí ya es el tono desenfadado por completo. Tenemos que Gwen Stacy le van a dar una beca para irse a estudiar a Oxford. Y cuando se hace oficial ese anuncio, Peter, ni corto ni perezoso, dice: ¿Sabes qué? Me voy contigo. Peter Parker. Venga, me voy contigo, Gwen. La gente se ha quejado años del final de Batman el Caballero Oscuro, la leyenda renace, Dark Knight Rises, porque Batman se retira. Pero yo no he visto ese número de críticas con esta película, es decir, o sea, la novia de Spider-Man se va a ir al extranjero y Spider-Man, sin pensarlo dos veces, abandona su ciudad y abandona su rol de héroe y se arriesga a que al aparecer él en Reino Unido y aparecer también Peter Parker en Reino Unido, la gente ate cabos, sume dos y dos y se dé cuenta de lo obvio. O sea, esa decisión, esa escena es un absurdo como una montaña. Ya te digo, tienes la típica tramita de es que me gustas, pero le prometí a tu padre que no me va a acercar. Eso está bien. Eso está bien, porque de hecho sí que le hace un poco más responsable, cosa que no era en la película anterior, que prácticamente no tenía ningún cuidado en proteger su identidad como superhéroe. Pero creo que le dedican demasiados minutos. Y es que esas escenas se salvan gracias a los actores, Emma Stone y Andrew Garfield. Pero ya os digo, es que este Spider-Man es tan poco heroico, es tan poco responsable, tiene tan pocos dilemas. De hecho, al principio, como que Andrew Garfield, su Peter Parker deja a Gwen, parece que va a tener la película esa trama de conflicto amoroso y no, no, lo resuelve muy rápido. Luego ya ocurre esta escena que acabo de comentar de Gwen yéndose al extranjero y Peter siguiéndola detrás. Creo que a Mark Webb se le olvidó, porque es verdad que venía de una película llamada 300 días de verano o algo así. Creo que a Mark Webb se le olvidó que Spider-Man no es solo romance. Es verdad que el romance es muy importante en Spider-Man, pero le dio demasiado peso en sus películas. Y claro, si eres un adolescente de 14 años, una chavala que le encantan las películas románticas, esta película le va a encantar. Pero si eres un consumidor un poquito más general del cine de superhéroes, la trama esa te puede parecer muy chorra en muchos momentos, como me lo parece a mí. Pero claro, esto palidece en comparación con los grandes tropiezos de la película, que son sus villanos. Electro. O sea, Max Dillon. Electro, vale, que no es el mejor villano de Spider-Man. El traje, el diseño no es muy chulo. El concepto mola mucho, pero bueno, nunca ha sido un villano muy profundo, ni con muchos conflictos. Y aquí en esta película intentaron pues darle eso, personalidad. Y remarco la palabra intentaron. Es gracioso porque el verbo intentar es como una especie de garantía de la gente que te puede decir para luego excusarse si no lo cumplen.
Tú imagínate que vas a una consulta del médico y dice el médico, pues mira, tienes un problema de corazón gravísimo y te vamos a operar a corazón abierto. Y tú le dices, doctor, ¿me va a salvar con esa operación? Y el doctor te dice, lo intentaré, hijo, lo intentaré. O sea, intentaron, intentaron darle a Max Dillon personalidad. Jimmy Fox le pone a interpretar un cateto, bueno, un palurdo con cero tablas sociales, una especie de retraído. Y las escenas de él son de las cosas más bochornosas. Me recuerda, ahora que lo estoy pensando, a Batman y Robin. O sea, ese tipo de... Bueno, a las películas de Joel Schumacher de Batman. Ese tipo de humor de llevarlo todo al absurdo lo más posible para intentar despertar como cierta compasión y aligerar la película con un tono más cómico, dentro de que el general el tono de la película es serio, es lamentable. Hay las típicas escenas de él teniendo un arrebato de ira que solo ocurre en su imaginación con el jefe. Es el típico estereotipo de hombre beta, papanatas, pelele, que no tiene ningún tipo de gracia. Te cuentan que es un fan de Spider-Man. Te meten un guiño al traje clásico con la tarta de cumpleaños de Max, que tiene los colores verde y amarillo, con los colores de Electro. Spider-Man le salva y al cabo de un ratito el tipo cae en un tanque de anguilas, sufre la transformación y luego cuando se cruza con Spider-Man el motivo por el que le odia es porque se ha olvidado de su nombre y porque Spider-Man llama más la atención que él. De nuevo, como pasa en muchas películas, la idea base no está mal, que sea una especie de enfermo mental que tiene una especie de complejo de atención. Vale, ok, se puede entender. Pero como la trama de Dillon tiene tan pocos minutos debido a todo el tiempo que tienen las demás tramas, las otras tramas, la trama romántica, da la sensación de que es un personaje de caricatura, de dibujo animado. De hecho, hay series de dibujos animados de Spider-Man que tienen mejores villanos que este Max Dillon. De hecho, el Max Dillon de la serie del espectacular Spider-Man era bastante mejor que este. Eh, y claro, es que queda tonto, queda risible y queda memeizable. Queda, vamos, para que hagas 50.000 memes con esa escena. Y luego el aspecto es terrible. Yo no sé, igual el tono este realista de vamos a hacer una especie de mutante eléctrico después del como un tío deforme por el accidente con las anguilas. Y es que, mira, para eso hace el trajecito con las telas eléctricas, que también era a rato ridículo, pero ya que estás, pues hazlo así. La versión de No Way Home, también interpretada por Jamie Foxx, estaba bastante mejor en ese sentido y lo tienes hecho, ya está, y tienes a un electro aceptable, pero no. Le dan este maquillaje que, ojo, ole a los maquilladores, ole a Jamie Foxx por aguantar ese maquillaje. Siempre es tortuoso cuando un actor de Hollywood se somete a esas sesiones de maquillaje tan extremas. Pero madre de Dios, el aspecto no mola nada. Ni cuando lleva la capuchita, el hoodie, ni cuando lleva el traje ese de Oscorp. El personaje tiene la más mínima presencia, el más mínimo respeto y si lo juntas con todo lo que te he dicho es terrible. Y luego lo peor de todo, en principio la película se llama The Amazing Spider-Man Rise of Electro, The Amazing Spider-Man El Poder de Electro, y Electro después de la lucha de Times Square, que ojo, esa escena está muy guay, pero después de esa secuencia el tipo desaparece salvo en un par de escenas hasta el final. El poder de Electro. Es que por eso te digo que en su momento la publicidad de la película le jugó una muy mala pasada. Y hoy en día, pues ese título no tiene ningún tipo de, de impacto de credibilidad. O sea, el poder de Electro. La película no va sobre Electro. Electro es una de las muchas tramas a las que se enfrenta Spider-Man. Si fuese todo como al principio de la peli, que tiene más importancia, vale, pero es que no es el caso. Claro, es que eso nos lleva a hablar del otro villano que te mete en esta película, que es el Duende Verde, que me cuesta llamarlo el Duende Verde. Mira, lo dicho, no sé si se ha oído al perro loco o a la vecina infantil, a la niña, que ha chillado antes, pero es que es así como yo reacciono cuando veo a ese Duende Verde. Yo entiendo que te tenías que alejar de la versión de Willem Dafoe, de James Franco, eso lo entiendo. Dean Dehan no es mal actor, ojo. Pero es que entre la caracterización, entre el guión y entre el aspecto, o sea, es aún peor que el de Electro. Entre la historia detrás de que Norman se está muriendo por una enfermedad rara, y ya cuando ya se está muriendo es cuando le revela al hijo de que lo ha heredado. O sea, ya para empezar la trama es absurda. O sea, te estás muriendo, lo sabes, está diagnosticado, sabes que tu hijo tiene la enfermedad y no la avisas antes, para que tenga más tiempo. O sea, en la película anterior te metían que al Kurt Connors le metían prisa, el Irfan Khan, el fallecido Irfan Khan, le metía prisa a Kurt Connors para sacar la cura. Ahora, curiosamente, Norman Osborn no tiene ningún tipo de prisa en darle
sus diarios, sus archivos a Harry. Vale, ok. Harry igual, Harry es como necesito la sangre de Spider-Man para curarme, es lo único que me puede curar, el tipo fue mordido por nuestras arañas y su sangre me curará y le dice Spider-Man con toda la calma del mundo, no sé cómo puedes sentarte mi sangre, es muy peligroso, podrías mutar, podrías convertirte en algo horrible, podría pasarte algo peor. Y ya a partir de ahí Harry odia con fanatismo a Spider-Man. Y luego, cuando salía con Electro, le dice, no, tal, podemos ser amigos. Y dice Electro, yo tenía un amigo, refiriéndose a Spider-Man. Y dice Harry, yo también. Que Harry ya sabe que Spider-Man es Peter Parker para ese momento. No creo, porque cuando están en la escena final de la lucha, que Harry les encuentra mágicamente, ve a Gwen, ve a Spider-Man y dice, ah, ya está, Peter es Spider-Man. Que ojo, otra escena que no tiene ningún sentido, pero es ese momento en el que descubre, más o menos convenientemente, que Peter es Spider-Man. Así que esa frase que le suelta cuando salía con Electro no tiene sentido de, tú no has acabado a malas con Peter, has acabado a malas con Spider-Man. Más cosas que han sufrido por la falta de tiempo desarrollando las tramas que han metido, porque es claro, son tantas cosas. Luego está el rollo empresarial, copiando Spider-Man 1, copiando Los Cuatro Fantásticos, bueno, copiando mil millones de películas. Perdona, es que tú eres un joven, no tienes ni idea, y nosotros nos vamos a apoderar de la empresa, y le quitan la empresa. Y luego cuando salía con Electro se carga a los empresarios. O sea, puedes hacer tramas vistas en otras películas, pero siempre y cuando te distingas o merezca la pena ser un poco más convencional. Pero cuando ya eres convencional y encima lo que me presentas que es un villano súper ridículo, pues es que la película se me hunde por completo. Que por cierto, si quieres saber más de cómo escribir un buen guión o cómo escribir un buen libro, pásate por Sueño por una crónica, mi otro canal de escritura creativa, que te va a gustar muchísimo. Ahí hablo mucho de cómo hacer buenos libros y buenos guiones. Y el aspecto, volvemos a lo mismo, el aspecto del duende. Como tiene que ser rollo realista, costumbrista, que por supuesto en el mundo real hay hombres que trepan por las paredes, humanos lagarto y seres eléctricos, pues el duende lleva una armadura de combate negra, tiene dos, tres deformidades verdosas, el pelo en punta cual troll de DreamWorks, carita de malvada ahí enseñando la dentadura deforme y orejitas picudas. Eso es el duende verde. Ok. Yo tengo pesadillas con ese duende verde. Yo estoy en el baño y tengo estrés postraumático con ese duende. Es lo peor de la película con diferencia. Porque Electro, vale, tiene un pase gracias a las secuencias de acción, la música. Pero lo del duende es que no tiene perdón de Dios. Y nada, es que llega al final, en los últimos 20 minutos, creo que el combate dura como 15 minutillos, se pelean un poquito, tira a Gwen y se produce la famosa escena de la muerte de Gwen Stacy. Es que el duende me da la sensación de que lo metieron solo para adaptar bien la muerte de Gwen Stacy, que era algo para adaptar no en esta peli, sino en la siguiente. Yo no sé si es que Emma Stone ya no estaba contenta con estas pelis, nunca he oído una declaración de ella al respecto, de que acabase escaldada en esta película, así que no creo. Pero es que la muerte de Gwen, en vista del peso que tuvo el personaje en esta trilogía, bueno, en esta saga, debería haber sido algo para la tercera película. Y Harry Osborn debería haber sido un personaje secundario en esta peli, y Electro tendría que haber sido el personaje principal. En fin, muerta la trama por las decisiones creativas, por la falta de tiempo y por no revisar el guión con calma, que claro, es que no podían porque las prisas y las exigencias del estudio, como siempre. Reino, ¿qué decir de Reino? Pues nada, te ponen al actor este que es muy bueno, lo ridiculizan con Peter quitando los calzoncillos, que claro, es que para eso coge otro actor, para hacer un personaje tan planito, menos conocido, con menos caché, y ya está. Bueno, la primera secuencia de acción está bien, eso hay que decirlo. Vemos una cosa curiosa que Spider-Man agarra uno de los frascos que está robando Rino con el pie, que tiene sentido porque si Spider-Man trepa con manos y pies, tiene sentido que pueda agarrar objetos con el pie, o sea, tiene sentido, ¿vale? Y a partir de ahí, pues le captura, le baja los pantalones, vemos que los calzoncillos son de rinoceronte, ok, un guiño gracioso, suena la musiquita de Spider-Man en el tono de móvil de Peter, y Rhino, que te lo metían en los carteles en su momento, no volverá a aparecer hasta el final, cuando se pone en marcha lo de los seis siniestros, le dan la armadura esta de Transformer, porque parece un Transformer, igual otro concepto sacado del universo Ultimate, otro concepto para que la película sea realista, y te hacen un coitus interruptus que cuando va a empezar el combate entre Spider-Man y Rhino se acaba la película.
Que ojo, yo en su momento lo prometo, esto no es por echarme flores, esto lo pensé en su momento. En los trailers sería la toma de Spider-Man lanzándole la tapa de alcantarilla al cuerno de Rhino. Y yo dije, no sé por qué me da la sensación que esa secuencia está de cara al final. Y efectivamente es la última secuencia de la película. Es que eso tiene un nombre. Se llama estafa. Es una palabra dura, pero es que es verdad, se llama estafa. O sea, si tú prometes que vas a hacer algo y luego no lo das, se llama estafa. Rhino salía en los carteles, te vendían en los trailers que se iba a enfrentar a todos los villanos a la vez, y eso no ocurre jamás en la película. De hecho, al duende se enfrenta cuando ya ha derrotado a Electro. Entonces es estafa y es otra cosa que es para bajar a la película 2,5 puntos, 3 puntos, Bastante, bastante rastrero por parte de Sony. ¿Qué más decir? Eh, no todo en la película es malo, estoy siendo muy negativo, pero hay cosas que están muy bien, más en los actores. Por ejemplo, a mí algo que no me convencía mucho de la acción en la anterior era las pocas que había y que tampoco, pese a que sí que estaban bien hechas, me parecían las mejores secuencias de acción que hemos visto en las películas de Spider-Man. Aquí la acción mejoró considerablemente. Las peleas con Electro son épicas, son legendarias, son todo lo que sí que prometía la mercadotecnia, la publicidad y los eslóganes de la película. La música de Hans Zimmer, el tema que le compone Electro es tremendo. Creo que el tema refleja muy bien el conflicto que está viviendo Max Dillon. Curiosamente, la música comprende mejor al personaje y plasma mejor las ideas que el propio guión, porque empieza con ese tono excéntrico, sutil y explota en esos temas propios del dubstep, que encaja muy bien con el electro y los vocales, ya te digo, rollo techno, también le sienta muy bien al tema de electro. Es My Enemy o algo así. Bueno, no me es el nombre del tema, pero el tema de este, ya digo, pon electro Hans Zimmer o Yankee Excel Hans Zimmer tema de electro. Y ese tema es de lo mejor que tiene la película. El papel de May Parker, interpretada aquí por Sally Field, que la critiqué mucho por lo ausente que estaba en la anterior película, aquí es más importante, tiene escenas bonitas con Peter Parker, es un plus, es algo que mejora ese sentido el guión, o sea que, como digo, no todo es malo. Está por ahí la mujer pues trabajando en un hospital en horas extras para poder pagar las facturas y una trama típica de Peter Parker, típica de May Parker, y eso está mucho mejor. Y qué decir, el discurso que suelta Gwen en la graduación, que luego Peter se lo pone al final para animarse, es muy emotivo, es muy Marvel. Parece que en ese momento los guionistas sí que tuvieron tiempo de desarrollar con calma al personaje de Gwen, de repasar con cuidado sus frases, y es un discurso muy emotivo que habla precisamente de la adversidad, de cómo sobrepasarlo. Y todo esto me lleva a hablar del mejor momento de la película, que es cuando efectivamente Gwen muere. Que sí, vale, está muy traído con pinzas, que sí que es muy precipitado, como he dicho antes, pero como también he dicho anteriormente, cuando Andrew Garfield reacciona, el cómo ella muere, quitando el detallito este de la telaraña con forma de mano, que quizás es demasiado evidente, es muy poco sutil, el cómo construyen el momento, la tensión previa de Gwen a punto de caer, han conseguido que sí, el personaje de Gwen Stacy te importe, Emma Stone ha tenido mucho que ver en eso, y cuando ya se cae y ha muerto, y ves a Andrew Garfield devastado, destrozado, destruido, en parte, no digo que lo hagas, pero en parte olvidas los problemas y los fallos que ha tenido la película. El traje de Spider-Man ha mejorado muchísimo, es uno de los mejores trajes que han hecho del trepamuros, es otra cosa bien hecha en la película. La dirección de Mark Webb también está bastante bien, la fotografía sigue estando a la altura, es una fotografía muy limpita, con planos que son muy memorables, ya he mencionado ese de Spider-Man lanzándole la alcantarilla a Rhino. Hay tomas de él cámara lenta siendo atacado por los rayos de Electro, que también son tomas curradísimas. Ya te digo, también la secuencia del final luchando con Electro también está bastante bien planteada. De The Gwen Stacy también hay que decir que lo olvidaba, que una cosa que sí que hizo mucho mejor que Kristen Dunst como Mary Jane en las de Sam Raimi es que es un interés romántico activo, es útil, la tipa ayuda en muchos momentos en la película a Spider-Man, le hace los lanzarredes resistentes a la electricidad. O sea que, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con Gwen, si te das cuenta, es lo que de verdad está bien hecho en la película. Y todo lo demás es lo que columpia bastante. Lo que me lleva a pensar que quizás tendría que haber hecho un spin-off de Gwen y ya está. No de Gwen como Spider-Gwen, sino de Gwen. A seca, ya está, venga. Emma Stone por todo lo alto, que podría ser perfectamente. Si de hecho Cruella de Vil dicen que está bien, pues seguro que Emma Stone habría sostenido un spin-off por sí mismo.
¿Y qué decir más? Eh, la película es entretenida, pese a todos los defectos, se deja ver. Hay chistes de Spider-Man que son graciosos y que están mejor metidos de lo que estaban los chistes en la anterior. Tiene una escena muy emotiva con un niño al que le hacen bully y el tío Po aparece y se pone a hablar con él, hablan de su proyecto de ciencias. Ese niño luego es el que se le encara a Reino. Esa parte también es emotiva. El problema es que dura poco. Descubrimos también el tema de que en esta versión, pues Peter consigue sus poderes gracias a que Richard Parker experimentó con las arañas de Oscorp con su propia sangre, así que como que Peter estaba más predispuesto a recibir el poder de las arañas. Esto es algo sacado un poquito del cómic hasta que las estrellas se congelen, donde te cuentan que Spider-Man no fue tanto un accidente, sino algo más a lo que estaba predestinado, y eso está bien. Digamos que hace que la trama de los padres sirva para algo, aunque ya os digo, no llega a todo lo que querían llegar. Y bueno, es una película que en general me gusta más que la anterior, pese a todos los defectos, porque la anterior incluso, bueno, la anterior es que la acción tardaba 1 hora en arrancar, esta no, esta empieza la película y tienes la persecución de Rhino, luego tienes las secuencias con Electro, las secuencias del final, y gracias a eso, la película, pese a todo, es aceptable. Pero no es una gran película, sigue estando muy por debajo del nivel de las de Raimi, en mi opinión. Incluso está un poco por debajo del nivel de varias de las de Tom Holland, de las que ya hablaremos en futuras semanas. Y ya os digo, merece la pena verla por darle su reconocimiento a Andrew Garfield, a Emma Stone, a las secuencias de acción y a Mark Webb como director. Y por supuesto a Hans Zimmer y a Junkie XL como compositores. Pero más allá de eso, el problema de esta película es que la propia compañía abandonó ante la primera adversidad la apuesta que hicieron al no continuar la saga de Sam Raimi. Y eso fue lo que ha condenado a esta versión un poquito al olvido. ¿Que luego el fandom ha reivindicado mucho a Andrew Garfield y en No Way Home se le ha hecho justicia? Sí. Pero claro, esto iba a haber un Spider-Man 3, por supuesto, iba a haber una película de los Seis Siniestros, como nos adelanta esa escena post-créditos con los brazos de Octopus, las alas del buitre, la armadura de Rhino. Pero eso quedó en el aire por culpa de Sony. Sony ya veremos en otras reseñas de sus películas de Marvel que es que no ha pillado el rollo de productora de cine y esto de hacer películas se les da francamente fatal. Pero bueno, aquí en Pelis con Amigos, con esta reseña estamos rescatando, recordando de alguna manera esas películas, dándoles un poquito de crédito dentro de la modestia, dentro de la humildad, dentro de que somos pequeños, pero muy sinceros. Y nada, yo espero que, esto tú lo sabrás mejor, que me ves en el futuro, que en Secret Wars, en Doomsday, haya nuevas apariciones de Andrew Garfield como Spider-Man y que puedan cerrar por completo al personaje. ¿Y por qué no? Una Spider-Gwen interpretada por Emma Stone sería chulo. No me consta, y fíjate que estoy muy puesto, así que no tiene pinta de que vaya a ocurrir, pero si por mí fuera, yo metería un Spider-Gwen de Emma Stone para también darle algo de crédito al personaje de la actriz y al personaje en general. Querido viajero, esto es un poco todo lo que tengo que decir de Amazing Spider-Man 2, una película condenada por su propio estudio. No te preocupes si te has quedado con ganas de que me detenga un poquito más en las escenas o en ciertas cosas, porque el domingo, esto saldrá el jueves, pues el domingo estamos tirando la casa por la ventana en Pelis con Amigos, con reseñas de Peacemaker, de Alien Earth. Eso lo estamos sacando al momento de grabar esto y también en las noticias diarias. Pues el domingo saldrá el podcast, que durará pues como media hora más que esta reseña, y podremos detenernos más tranquilamente a hablar de esta película. Si te ha gustado esta reseña, de todas maneras, puedes darle me gusta, compartirla con todos los amantes del Spider-Man de Andrew Garfield, el único Spider-Man que por lo visto se ha visto la actriz esta de... Hoy no estoy muy fino con los nombres. Bella Ramsey, es el único Spider-Man que se ha visto. Pues nada, páseselo a Bella Ramsey si la conoces, que seguro que es el caso. Y por supuesto, te puedes suscribir porque el canal está creciendo a un ritmo muy bueno para cómo es, para lo humilde que es, y estoy muy contento. Recomendaciones finales en Instagram, si de remas, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo, sabrás en qué momento tienes las reseñas subidas a YouTube. Y por supuesto, si consideras que este o cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo, como el canal de escritura que te mencioné antes, merece la pena, puedes convertirte en mecenas de Patreon. A los mecenas de este canal les permito que decidan en qué noticias de cine priorizar y qué reseñas traer antes al canal. Y sin más que añadir, querido viajero, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Niemeldus.